En el desierto de Judea, y también están, claro está, los manuscritos coptos hallados en Nag Hammadi en 1945. Además de contar la verdadera historia del Grial, esos documentos hablan del ministerio de Cristo en términos muy humanos. Evidentemente el Vaticano, fiel a su tradición oscurantista, intentó por todos los medios evitar la divulgación de esos textos, y con razón, porque con ellos se quedaban al descubierto maquinaciones y contradicciones y se confirmaba que la Biblia moderna había sido compilada y editada por hombres que tenían motivaciones políticas. Proclamar la divinidad de un hombre, Jesucristo, y usar la influencia de Jesús para fortalecer su poder. Aun así, expuso Landon, es importante tener en cuenta que los intentos de la Iglesia moderna para acallar esos documentos nacen de una creencia sincera en su visión de Cristo. El Vaticano está integrado por unos hombres muy píos que creen de buena fe que esos documentos solo pueden ser falsos testimonios. Tevin soltó una carcajada y se sentó en una butaca frente a Sophie. Como ve, nuestro profesor transige mucho más con Roma que yo. Sin embargo, tiene razón cuando dice que el clero moderno está convencido de que esos documentos son falsos testimonios, y es comprensible. La Biblia de Constantino ha sido su verdad durante siglos. Nadie está más adoctrinado que el propio adoctrinador. Lo que quiere decir, aclaró Landon, es que adoramos a los dioses de nuestros padres. Lo que quiero decir, cortó Tevin, es que casi todo lo que nuestros padres nos han enseñado sobre Jesús es falso, igual que las historias sobre el Santo Grial. Sophie se fijó en la cita de Leonardo que tenía delante. La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales, abrid los ojos. Tevin cogió el libro y empezó a pasar páginas, y antes de pasar a enseñarle las pinturas de Leonardo da Vinci en las que aparece el Santo Grial, me gustaría que le echara un vistazo a esto. Abrió el libro por donde se mostraba una reproducción a 2 páginas. Supongo que reconoce este fresco. Debe estar de broma. Sophie estaba contemplando el fresco más famoso de todos los tiempos, La Última Cena, la legendaria pintura que Leonardo había hecho en una pared de Santa María de Grazie en Milán. La deteriorada obra mostraba a Jesús en el momento en que anunciaba a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Lo conozco, sí. Entonces tal vez quiera participar en un pequeño juego. Cierre los ojos, si es tan amable. Insegura le obedeció. ¿Dónde está sentado Jesús? Le preguntó Tevin. En el centro. Bien. ¿Y qué está partiendo y comiendo él y sus discípulos? Pan, evidentemente. Fantástico. ¿Y qué beben? Vino. Bebían vino. Muy bien, solo una pregunta más. ¿Cuántas copas de vino hay sobre la mesa? Sophie se quedó en silencio, consciente que esa era la pregunta con trampa, y dando gracia tomó el cáliz y lo compartió con sus discípulos. Una, dijo, la copa de Cristo, el Santo Grial. Jesús les pasó un solo cáliz, igual como hacen hoy en día los cristianos durante la comunión. Tevin suspiró. Abra los ojos. Sophie obedeció y vio que Tevin sonreía burlón. Miró la pintura y para su asombro vio que todos tenían una copa delante, incluido Jesús. 13 copas. Es más, las copas eran en realidad unos vasos de vidrio muy pequeños, sin pie. En aquel fresco no había cáliz, no había Santo Grial. A Tevin le brillaban los ojos, un poco raro, ¿no le parece? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda establecida sobre el Grial consideran que ese momento es el de la entrada en escena del cáliz sagrado, y resulta que Leonardo va y se le olvida pintarlo. Seguro que los estudiosos del arte tienen que haberse dado cuenta. Les sorprendería saber la gran cantidad de anomalías que Leonardo incluyó en esta obra y que los estudiosos o bien no ven o sencillamente prefieren ignorar. En realidad, en este fresco se encuentran todas las claves para entender el misterio del Santo Grial. En la Última Cena, Leonardo lo aclaró todo. Sophie se puso a estudiar aquella reproducción con avidez. Este fresco nos dice lo que es el Grial en realidad, no lo que es, susurró Tevin, más bien quién es. El Santo Grial no es una cosa, en realidad es una persona. Sophie se quedó mirando a Tevin un buen rato antes de volverse hacia Landon. ¿El Santo Grial es una persona? Landon asintió. Una mujer, de hecho. A juzgar por la expresión de Sophie se daba cuenta de que no entendía nada. Recordaba que su reacción la primera vez que oyó aquello había sido similar. Hasta que entendió la simbología que había tras el Grial, la conexión femenina no se le hizo clara.
Tevin, al parecer, estaba pensando en lo mismo. Robert, tal vez este sea el momento de que el experto en simbología intervenga, ¿no te parece? Se acercó a un pequeño escritorio, sacó una hoja de papel y la puso frente a Landon. Este se sacó una pluma del bolsillo. Sophie, ¿te suenan los símbolos modernos para expresar lo masculino y lo femenino? Dibujó el masculino y el femenino. Claro, pues no son los originales, añadió sin inmutarse. Mucha gente da por sentado erróneamente que el símbolo masculino nace de la combinación de un escudo y una lanza, y que el femenino representa un espejo que refleja la belleza, pero en realidad su origen es muy antiguo y se remonta a los símbolos astronómicos del dios planeta Marte y de la diosa planeta Venus. Los símbolos originales eran mucho más simples. Landon tras otro icono en el papel. Este es el símbolo original para lo masculino, le dijo. Un falo esquemático. Bastante explícito, comentó Sophie. Así es, añadió Tevin. Landon prosiguió. Este icono se conoce normalmente como la espada y representa la agresión y la masculinidad. En realidad, este símbolo fálico sigue empleándose hoy en día en los uniformes militares para denotar rango. Cierto, intervino Tevin con una sonrisa de oreja a oreja. Cuanto más penes tienes, más alto es tu rango. Los chicos no cambiarán nunca. Landon hizo una mueca. Sigamos, el símbolo femenino, como ya imaginarás, es exactamente el contrario. Dibujó otro icono en la hoja del papel. Se le conoce como el cáliz. Sophie levantó la vista y le miró sorprendida. Landon se dio cuenta de que había llegado a la conclusión. El cáliz, dijo. Se parece a una copa o a un recipiente, y lo que es más importante, a la forma del vientre femenino. Este símbolo expresa feminidad y fertilidad. Landon la miró fijamente. Sophie, la leyenda dice que el Santo Grial es un cáliz, una copa, pero su descripción como cáliz es en realidad una alegoría para proteger la verdadera naturaleza del Santo Grial. Lo que quiero decir es que la leyenda usa el cáliz como metáfora de algo mucho más importante, de una mujer, dijo Sophie. Exacto. Landon sonrió. El grial es literalmente el símbolo antiguo de la feminidad y el santo grial representa la divinidad femenina y la diosa, que por supuesto se ha perdido, suprimida de raíz por la Iglesia. El poder de la mujer y su capacidad para engendrar vida fueron en otro tiempo algo muy sagrado, pero suponían una amenaza para el ascenso de una Iglesia predominante masculina, por lo que la divinidad femenina empezó a demonizarse y a considerarse impura. Fue el hombre y no Dios quien creó el concepto de pecado original, porque, porque el que Eva probaba la manzana y provocaba la caída de la humanidad. La mujer, antes sagrada y engendradora de vida, se convertía así en el enemigo. Debería añadir, intervino Tevin con voz cantarina, que este concepto de mujer como dadora de vida fue el origen de la religión antigua. El alumbramiento era algo místico y poderoso. Por desgracia, la filosofía cristiana decidió tergiversar el poder creativo de la mujer, ignorando la verdad biológica y haciendo que el creador fuera el hombre. En el Génesis se nos explica que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. La mujer se convirtió así en un apéndice del hombre y además en un apéndice pecador. El Génesis es el principio del fin de la diosa. El Grial, prosiguió Orlando, simboliza la diosa perdida. Cuando apareció el cristianismo, las antiguas religiones paganas no desaparecieron de la noche a la mañana. Las leyendas de las búsquedas caballerescas del Grial perdido eran en realidad historias que explicaban las hazañas para recuperar la divinidad femenina. Los caballeros que decían ir en busca del cáliz hablaban en clave para protegerse de una iglesia que había subyugado a las mujeres, prohibido a la diosa, quemado a las no creyentes y censurado el culto pagano a la divinidad femenina. Sophie negó con la cabeza. Lo siento, cuando has dicho que el Santo Grial es una persona, me ha parecido que te referías a una persona de carne y hueso. Es que lo es, dijo Landon, y no una persona cualquiera, exclamó Tevin, poniéndose de pie, emocionado. Una mujer que llevaba consigo un secreto tan poderoso que, de haber sido revelado, habría amenazado con devastar los mismos cimientos del cristianismo. Sophie parecía algo desbordada. ¿Y es una mujer conocida en la historia? Ya lo creo. Tevin cogió las muletas y se dirigió al vestíbulo. Si me acompañan a mi estudio, queridos, tendré el honor de mostrarles la pintura de Leonardo da Vinci hizo de ella. Dos habitaciones más allá, en la cocina, el mayordomo Remy Legato estaba inmóvil frente al televisor.
La cadena de noticias mostraba las fotos de un hombre y una mujer, los mismos a los que acababa de servir el té. Montando guardia en el puesto de control que habían instalado junto al banco de depósitos de Zúrich, el teniente Colley se preguntaba por qué Fache tardaba tanto en conseguir la orden de registro. Estaba claro que el personal de la entidad ocultaba algo. Aseguraban que Landon y Neville había llegado hacía un rato y que no les habían dejado entrar porque no tenían la documentación que los identificaba como titulares de una cuenta. Entonces, ¿por qué no nos dejan echar un vistazo? Finalmente el teléfono móvil de Colley sonó. Le llamaban del puesto de mando instalado en el Louvre. ¿Ya tenemos la orden de registro?, preguntó Colley. Olvídese del banco, teniente, le respondió el agente. Acabamos de recibir un chivatazo. Sabemos dónde se esconde. Colley se apoyó en el capó del coche. No puede ser. Tengo una dirección en las afueras cerca de Versalles. ¿Lo sabe el capitán Fache? Aún no. Está atendiendo otra llamada importante. Salgo para allá. Dígale que me llame en cuanto pueda. Anotó la dirección y se montó en el coche. Mientras se alejaba del banco, cayó en la cuenta de que se le había olvidado preguntar quién les había dado el chivatazo. No es que importara. Colley tenía por fin otra ocasión de compensar su escepticismo y sus anteriores meteduras de pata. Estaba a punto de hacer la detención más importante de su carrera. Envió un mensaje por radio a los 5 coches patrulla que le acompañaban. Nada de sirenas. Landon no puede enterarse de que vamos a por él. A 40 kilómetros de allí, un Audi negro dejó una carretera rural y se detuvo en la penumbra, al borde de un campo. Silas se bajó y miró a través de los barrotes de la verja que rodeaba el gran terreno que se extendía ante él. Encajada en la ladera bañada por la luna, adivinó la silueta del castillo. Las luces de la planta baja estaban encendidas. Qué raro, a estas horas, pensó Silas sonriendo, la información que le había pasado el maestro era correcta, seguro. No pienso salir de aquí sin la clave, se juró a sí mismo. No pienso fallarle al obispo ni al maestro. Verificó el cargador de su pistola, la metió entre los barrotes y la dejó caer del otro lado, sobre la hierba mullida de la finca. Luego escaló la verja y pasó al otro lado, dejándose caer, ignorando el latigazo de dolor del silicio. Recogió el arma e inició la larga ascensión colina arriba. El estudio de Tevin no se parecía a ningún otro que Sophie hubiera visto, 6 o 7 veces mayor que cualquier lujoso despacho profesional. El cabinet de trabajo de aquel caballero parecía un híbrido entre el laboratorio y un científico, la zona de archivos de una biblioteca y un mercadillo cerrado, iluminado por 3 lámparas de araña. El vasto suelo embaldosado estaba salpicado aquí y allá de mesas de trabajo ocultas tras montañas de libros, objetos artísticos, artefactos y una sorprendente variedad de aparatos electrónicos, ordenadores, proyectores, microscopios, fotocopiadoras y escáneres. Esto antes era el salón de baile, dijo Tevin con cara de pena mientras entraba en aquella estancia. No tengo muchas ocasiones de bailar. Sophie sentía que toda aquella noche se había convertido en una especie de dimensión desconocida en la que nada era lo que esperaba que fuera, y todo esto es para su trabajo. La búsqueda de la verdad se ha convertido en el amor de mi vida, dijo Tevin, y el sangreal en mi amante favorita. El Santo Grial es una mujer, pensó Sophie con un mosaico de ideas mezcladas en la mente que parecía no tener sentido, y dice que tiene un retrato de la mujer que, según asegura, es en realidad el Santo Grial. Sí, pero no es que lo asegure yo, Cristo en persona lo aseguró. ¿En cuál de los cuadros está?, preguntó Sophie recorriendo las paredes con la mirada. Shirley hizo como que no se acordaba. El Santo Grial, el sangreal, el cáliz. Se volvió bruscamente y apuntó a la pared del fondo. Sobre él colgaba una reproducción de 2 metros de La Última Cena, la misma imagen que acababa de ver en el salón. Ahí está. Sophie estaba segura de que se había perdido algo, pero si es la misma obra que acaba de enseñarme. Tevin le guiñó un ojo. Ya lo sé, pero la ampliación es mucho más interesante, ¿no cree? Sophie se volvió para mirar a Landon. Me he perdido. Landon sonrió. Resulta que sí, que después de todo el Santo Grial sí aparece en La Última Cena. Leonardo le reservó un espacio prominente. Un momento, interrumpió Sophie. Me acabáis de decir que el Santo Grial es una mujer y en La Última Cena aparecen 13 hombres. ¿Seguro?
dijo Tevin arqueando las cejas. Fíjese bien, titubeante. Sophie se acercó más a la pintura y miró con detalle las 13 figuras. Jesús en el medio, 6 discípulos a la izquierda y 6 a la derecha. Todos son hombres, dijo al fin. Ah, sí, ¿y qué me dice del que está sentado en el puesto de honor a la derecha del Señor? Sophie se fijó en aquella figura, observándola con detenimiento. Al estudiar el rostro y el cuerpo, le recorrió una oleada de desconcierto. Aquella persona tenía una larga cabellera pelirroja, unas delicadas manos entrelazadas y la curva de unos senos. Era sin duda una mujer. Es una mujer, exclamó. Tevin se reía. Sorpresa, sorpresa, créame, no es un error. Leonardo sabía pintar muy bien y diferenciaba perfectamente entre hombres y mujeres. Sophie no podía apartar la vista de aquella mujer sentada junto a Cristo. En la última cena se supone que había 13 hombres. ¿Quién es entonces esa mujer? Aunque había visto muchas veces aquella pintura, nunca le había llamado la atención aquella evidente disonancia. Nadie se fija, dijo Teddy. Nuestras ideas preconcebidas de esta escena son tan fuertes que nos vendan los ojos y nuestra mente suprime la incongruencia. Es un fenómeno conocido como escotoma, añadió Landon. El cerebro lo hace a veces con símbolos poderosos. Otra razón por la que tal vez se le ha pasado por alto esta mujer, comentó Shirley, es que muchas de las fotografías que aparecen en los libros de texto se tomaron antes de 1954, cuando aún había muchos detalles ocultos tras capas de suciedad y de pintura procedente de restauraciones de dudosa calidad, realizadas por manos torpes en el siglo XVIII. Ahora por fin el fresco ha vuelto a verse como lo pintó Leonardo y se ha dejado solo la capa de pintura que él empleó, el Boay. Sophie se acercó más a la imagen. La mujer a la derecha de Jesús era joven y de aspecto puro, con un rostro discreto, un hermoso pelo rojizo y las manos entrelazadas con gesto sereno. ¿Y esta es la mujer capaz de destruir ella sola la iglesia? ¿Y quién es? Preguntó. Esa querida es María Magdalena. La prostituta. A Tevin se le cortó la respiración como si aquella palabra le hubiera insultado personalmente. Magdalena no era eso que dice, era esa desgraciada idea errónea, ese legado de una campaña de desprestigio lanzada por la Iglesia en su primera época. Le hacía falta difamar a María Magdalena para poder ocultar su peligroso secreto, su papel como santo grial, su papel como he dicho, aclaró Tevin, la iglesia primitiva necesitaba convencer al mundo de que Jesús, el profeta mortal, era un ser divino. Por tanto, todos los evangelios que describieran los aspectos terrenales de su vida debían omitirse en la Biblia. Por desgracia para aquellos primeros compiladores, había un aspecto terrenal especialmente recurrente en los evangelios. María Magdalena hizo una pausa y, más concretamente, su matrimonio con Jesús. Como dice, Sophie miró un instante a Landon. Está documentado históricamente y no hay duda de que Leonardo tenía conocimiento de ello. En la última cena prácticamente le está gritando al mundo que Jesús y Magdalena son pareja. Sophie volvió a concentrarse en la reproducción del fresco. Fíjese en que uno va vestido casi como reflejo perfecto del otro. Tevin le señaló a las dos figuras del centro de la obra. Sophie estaba fascinada. Sí, las ropas tenían los colores invertidos. Jesús llevaba la túnica roja y la capa azul, mientras María Magdalena llevaba una túnica azul y una capa roja, el yin y el yang. Y si vamos ya a matices más sutiles, añadió Tevin, vea que Jesús y su esposa parecen unidos por la cadera e inclinados en direcciones opuestas, como si quisieran crear claramente un espacio negativo entre ellos. Incluso antes de que Sir Leigh dibujara aquel contorno con el dedo sobre la pintura, Sophie la vio, la inequívoca forma en el punto focal de la obra. Era el mismo símbolo que Landon le había dibujado antes como expresión del grial, del cáliz y del vientre femenino. Finalmente prosiguió Tevin, si ve a Jesús y a Magdalena como elementos de la composición más que como personas, verá que se le aparece otra figura bastante obvia. Hizo una pausa, una letra del abecedario. Sophie la vio al momento, en realidad de pronto era como si ya no viera nada más. Ahí, destacada en el centro de la pintura, surgía el trazo de una enorme y perfecta letra M. Demasiada coincidencia, ¿no le parece? Preguntó Tevin. Sophie estaba maravillada. ¿Y qué hace ahí?
Shirley se encogió de hombros. Los teóricos de las conspiraciones dicen que es la M de matrimonio o de María Magdalena, pero para serles sincero, nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay innumerables obras relacionadas con el Santo Grial que contienen esa misma letra oculta de un modo u otro, ya sea en filigramas, en pinturas ocultas debajo de otras o en alusiones com- compositivas. La más descarada, claro, es la que hay grabada en el altar de Nuestra Señora de París en Londres, diseñada por un anterior gran maestre del Priorato de Sion, Jean Cocteau.